Bienvenidos a La Mesa Inclinada con Alberto Mansur. El podcast donde te cuento sobre pleitos o problemas de negocios cañones y cómo se resolvieron en la mesa de negociación, en los tribunales o en una combinación de ambas. Aquí nadie negocia en igualdad de condiciones. La mesa nunca está pareja, siempre tira para algún lado. El chiste está en saber para dónde y cómo aprovechar. Si tú eres de los que entiende que en el mundo de los negocios hay que jugar la partida como está en la mesa y no como a uno le gustaría que estuviera, entonces quédate, estás en el lugar correcto. Empezamos. Imagina que estás en una oficina en la Ciudad de México. Piso 36, las luces de la ciudad se extienden a tus espaldas. Por lo regular, dedicas mucho tiempo contemplando esa vista. Estás muy orgulloso de ella. Hoy no. Hoy revisas por enésima vez la presentación que harás en un par de horas a la asamblea de accionistas. La conoces de memoria, pero tu carrera te ha enseñado que la preparación y la disciplina son dos factores importantes de tu éxito. Y la asamblea es muy importante. Llevas meses preparando el terreno para lo que va a suceder hoy. Y de ello dependen varios cientos de millones de dólares. Aún así, no estás nervioso. Hace mucho que dejaste de estar nervioso antes de las juntas importantes. Lo que sientes es otra cosa, es esa sensación de que las piezas finalmente están en su lugar. Solo tu socio en esta jugada y tus asesores saben lo que está a punto de ocurrir. Para cuando los accionistas minoritarios se enteren, ya no habrá mucho que puedan hacer. Hoy voy a platicarte de un caso desde un ángulo que no se suele abordar. Cuando las cosas que te voy a contar ocurrieron, la narrativa en el medio financiero fue muy clara. Los accionistas minoritarios de una empresa listada en la bolsa se quedaron atrapados con un cascarón vacío y el poder del jugador más grande aplastó a los chiquitos. Esa narrativa no está equivocada. Eso es justo lo que pasó. Pero hay otra historia, o si lo prefieres, otro punto de vista. La historia del hombre sentado en esa oficina antes de la asamblea que llevaba meses preparando. Él tenía un problema real, un problema que cualquiera en esta audiencia podría tener. Y junto con sus abogados encontró una forma, digamos, muy creativa de resolverlo. Para este episodio vamos a llamar a nuestro protagonista Dionisio Morales. Y la pregunta que quiero que te lleves al final es una sola. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Quién es Dionisio Morales y qué construyó? Vámonos 8 años antes de esa asamblea. Dionisio Morales opera un fondo de capital privado. El suyo no es el más grande, pero sí es uno de los más disciplinados. Sus rendimientos son tales que hay una larga lista de espera para participar. Y su estrategia es muy simple. Él encuentra empresas sólidas donde algo salió mal. Puede ser una crisis de liquidez, un evento que deprimió el precio, lo que sea. Entra como accionista estratégico. Él aporta lana, propone nuevos integrantes al equipo de gestión, asesoría, estrategia y un poco de relaciones. Estabiliza, espera y normalmente sale con un margen de utilidad. Un día se echa un clavado en una empresa que vamos a llamar Vidrios y Ventanas S.A. Cumple con todas las cajas de su tesis de inversión. Casi 100 años de historia, plantas, líneas de producción, contratos de largo plazo con la industria automotriz y una familia fundadora que lleva 3 generaciones al frente. Morales le entra. Compra cerca del 10%. Y empieza a esperar. Ahora vamos a ver el conflicto. Son cientos de millones en papel sin manera de convertirlos en efectivo. El problema de Morales se gesta en el horizonte de inversión de su fondo. Los fondos como el suyo están sujetos a un tiempo limitado de inversión. Después de unos años, por lo regular entre 7 y 10, los participantes del fondo, sus inversionistas, esperan el retorno de su capital y sus rendimientos. Y en un negocio como el de Morales, un operador es tan bueno o tan malo como el resultado de su última operación. En el caso de Vidrios y Ventanas, Morales compró cerca del 10% de una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Y en teoría, esa era una posición fácil de liquidar.
Pero por distintas razones, en ese momento el mercado bursátil no pasaba por su mejor momento y no tenía la liquidez para absorber una venta como la del paquete accionario de Morales. Y su horizonte de inversión estaba peligrosamente cerca. Si Morales salía a vender en el mercado abierto, el precio de la acción se le caería en picada, destruyendo el valor de lo que él estaba vendiendo. Y sentarse a esperar a que el mercado estuviera listo para absorber sus acciones en vidrios y ventanas pues no era una opción. Sus inversionistas, ya sabes, afores, family offices y fondos institucionales, llevaban años esperando su lana de vuelta. Imagínate que eres Morales y en cada junta trimestral del último año, alguno de tus inversionistas hace una versión de la misma pregunta. Dionisio, ¿cuándo salimos de vidrios y ventanas? Y tú cada vez tienes la misma respuesta. Aún no, aún no, aún no. En algún momento, aún no deja de ser una respuesta aceptable, sobre todo cuando se está agotando el tiempo de tu mandato y el horizonte de inversión está cada vez más cerca. Hay otro participante en esta mesa. Rodolfo Guerra es el director general de Vidrios y Ventanas y es nieto del fundador. Guerra quiere dirigir Vidrios y Ventanas con una visión de largo plazo sin preocuparse por las cuentas que tiene que rendir cada trimestre al mercado de valores y con la libertad y autonomía con la que la manejaba su abuelo. Su problema es que cotizar en la bolsa limita ambas cosas. Hay que rendir reportes trimestrales a los analistas y estos que presionan por resultados de corto plazo. Y tienes accionistas que se vuelven ruidosos e incómodos cuando no les gusta lo que están viendo. Guerra quiere deslistar a Vidrios y Ventanas de la bolsa. El problema es que salirse de la bolsa tiene un precio que fija la ley. Para deslistar una empresa, la ley del mercado de valores exige que se haga una oferta pública de adquisición, lo que se llama una OPA. Y cuando una empresa hace una OPA, los minoritarios tienen el derecho a recibir un precio por sus acciones que el regulador, la Comisión Nacional Bancaria, fija con base en el valor real de los activos y no en el precio deprimido de la acción en el mercado por la baja liquidez. No te equivoques, los Guerra son ricos, son muy, muy ricos de toda la vida, pero no tan ricos como para que puedan meterse la mano a la cartera y desembolsar esa lana en efectivo. Y aunque lo fueran, Rodolfo no está del todo seguro que sus tíos y sus primos estén dispuestos a hacerlo. Las empresas familiares, sobre todo en la tercera y siguientes generaciones, no son un monolito que sigue las órdenes de un patriarca. Cada tío, cada primo tiene sus propios intereses y algunos tienen la mira puesta en la chamba de Guerra, de Rodolfo. Una cosa es que de vez en cuando voten con él si los convence y otra muy distinta es que se jueguen su feria en una aventura. 2 hombres, 2 problemas y una pregunta que los dos están haciendo por separado. ¿Cómo le hago? Aquí es cuando llega el momento de ponerse creativos. Morales se reúne con sus asesores y abogados de confianza. Un desayuno en su oficina, ya sabes, frutita, chilaquiles verdes, jugo de naranja, café, pan dulce y la pinche vista panorámica de la ciudad enmarcada en un ventanal. La primera pregunta es, ¿salimos al mercado con nuestra posición? Y uno de ellos le dice, pues mira, aunque la saquemos poco a poco, el precio se va a hundir, va a ser como darnos un balazo en el pie. Y entonces dice otro, ¿y si pedimos una prórroga al fondo? Morales dice, pues los inversionistas no van a aceptarlo, ya llevamos años. Si les pedimos una prórroga, pueda que no quieran participar en el próximo fondo que arme. Y entonces todos se ponen a pensarle, ¿no? Morales tiene un activo que vale cientos de millones de dólares en papel y ninguna salida fácil que no lo destruya. Hasta que uno de los abogados dice, ¿qué pasa si la pregunta está mal planteada? Morales se le queda viendo y le dice, ¿cómo así, no? Y el abogado le dice, llevamos ya un rato dándole vueltas para ver cómo vender la posición del fondo. Pero esa no es la única pregunta o el único camino disponible. Y entonces Morales, ya intrigado, dice, pues ¿cuál es la otra, no? Y el abogado le dice, la pregunta correcta es, ¿qué podemos hacer lo más legalito que se pueda? ¿Qué está prohibido por la ley? ¿Qué no? ¿Y hasta dónde podemos estirar la liga? Y bueno, aquí es donde entra la bala de plata, la solución creativa, lo que resuelve el tema. La diferencia entre deslistar una empresa y reestructurar una empresa es sustancial. No puedo decirte exactamente dónde fue la conversación entre Morales y Guerra. Imagina que fue en una oficina, o en una comida, o en el aeropuerto, o en un campo de golf, no importa.
El caso es que los dos se sentaron y pusieron sus problemas sobre la mesa. Guerra fue el primero en decir, ¿sabes qué? Quiero salir de la bolsa. Estoy hasta la madre de reportar cada trimestre. No quiero ajenos sobre mi hombro diciéndome qué hacer con la empresa de mi familia. Morales lo escuchó y le dijo, mira, yo la verdad también quiero salir de tu empresa. Necesito liquidez y reportarle a mi fondo, pero si vendo en el mercado me doy un balazo en el pie. Y entonces el abogado de Morales que venía con ellos les dijo, si los dos problemas tuvieran la misma solución, ¿cómo así? Dijo Guerra. Morales y su abogado cruzaron una mirada. Morales le dio luz verde con un movimiento de cabeza y el abogado se descosió. Le dijo, mira, la ley exige una OPA para el deslice directo, pero no nos exige una OPA para una reestructura societaria con un dividendo en especie. Esa operación puede aprobarse en una asamblea ordinaria por mayoría simple. Y si tú cuentas con los votos de la familia Guerra, aquí sentada está la mayoría de las acciones de Vidrios y Ventana. ¿Cuentas con esos votos, Rodolfo?, le preguntó Morales. Y Guerra, que no es ningún tonto, preguntó ¿qué hay de los minoritarios?, ¿no? Quiere saber cuál es el panorama completo. Y entonces el abogado le dice, reciben un instrumento, no efectivo, un instrumento. ¿Qué tipo de instrumento? Un pagaré. Rodolfo lo piensa y dice, ¿un pinche pagaré? Y el abogado le dice, un pinche pagaré. ¿Tienes o no tienes los votos de la familia? Los tengo, dice Guerra. Aquí es donde entra la apuesta. El armado de esta jugada es un poco más complicado que un pagaré. No es así de sencillo. Es un tinglado de varias piezas. Y la primera es una empresa nueva. La vamos a llamar Los Vidrios. Y está registrada en los Países Bajos. No tiene empleados, no tiene operaciones, apenas tiene un par de directivos y un apartado postal. La elección de los Países Bajos no es casual, es por una razón precisa, que es los tratados fiscales favorables con México. El marco legal que facilita la tenencia de activos industriales en muchos lugares y sobre todo, y lo más importante, está fuera del alcance directo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los Vidrios es una caja vacía que va a llenarse con los activos y contratos más importantes de Vidrios y Ventana. La segunda pieza es el Consejo de Administración. Morales y Guerra necesitan consejeros con nombres. No cualquier nombre, nombres de peso. Nombres, digamos, como el de un exfuncionario del Banco de México o un exsecretario de Hacienda y tal vez un exdirector de la Banca de Desarrollo. Personas que llevan décadas construyendo sus reputaciones en el sistema financiero y en el gobierno mexicano. Y seguramente alguien preguntó, pues, ¿para qué los necesitamos, no? El abogado les dijo, mira, porque sus firmas valen más que cualquier argumento legal. Cuando alguien venga a preguntar si esta operación fue revisada por gente seria, la respuesta tiene que ser que sí. Nombres, con credenciales, con trayectoria. Y otro de los que estaban sentados en la mesa dijo, pero pues ellos van a saber exactamente el efecto que va a tener la operación sobre los minoritarios, ¿no? No van a decir nada. Y el abogado se tomó un momento para responder y lo miró de frente y le dijo, mira, ¿qué más da si lo saben o no? Mientras la operación sea legal y los convenza, su firma le dice a la comisión y al mercado que es aceptable. Y ahí queda el tema. La tercera pieza es el instrumento, el pagaré. No es efectivo, no son acciones en el mercado. Es un pagaré con vencimiento a 15 años, con un rendimiento del 3% anual que no es negociable y no es transferible. Uno de los cuates que estaba en la mesa dice, ¿neta? ¿Un pagaré como los que uno compra en la papelería? Neta. Un pagaré sencillito y humilde como los que compra uno en la papelería. ¿Y por qué no lana en efectivo, no? Porque en efectivo habría que pagar el precio fijado por el regulador. Y con el pagaré se paga el precio que la operación permite pagar. Y sobre todo, no activa la oferta pública de adquisición. No activa los mecanismos de protección que la ley tiene para los minoritarios. Y pues siempre está el que pregunta, oye, ¿y eso es legal? El abogado dice, mira, la ley no lo prohíbe y lo que no está expresamente prohibido en la ley está permitido. Viene la cuarta pieza, que es el tiempo. El folleto informativo llega a los accionistas minoritarios un viernes por la tarde. Son 140 páginas y la neta, todos sabemos lo mucho que se trabaja en este país los viernes por la tarde. La asamblea es en 18 días. Es en 18 días porque es el mínimo legal de notificación. Y ese es el tiempo exactamente que se necesita para que la respuesta organizada de los minoritarios llegue demasiado tarde, para que no les dé chance ni tiempo de organizarse. Para cuando les caiga el 20,
El valor real del pagaré, la composición de los vidrios, lo que va a quedar en la empresa listada. La asamblea ya va a haber ocurrido y ya va a haber muy poco que vayan a poder hacer. Vamos a las piezas en el tablero. Imagínate que es un martes de octubre y Vidrios y Ventanas celebra su Asamblea General de Accionistas. Con los votos que controlan Morales y Guerra, se aprueba la transferencia de activos y contratos a los Vidrios a cambio de un dividendo en especie. No en efectivo, como ya dijimos, en especie. Te recuerdo, es un pagaré a 15 años con un 3% anual, no negociable, no transferible, no nada. Hay una opción de canjear el pagaré por acciones de los Vidrios, que está en los Países Bajos, donde ahora están los activos y contratos importantes de Vidrios y Ventanas, o esperar los 15 años a que el pagaré madure y te entreguen tu lana. Los minoritarios no saben ni qué les pegó ni qué les pasó por encima. Casi todos eran accionistas dispersos en una empresa con problemas de liquidez. Cada uno tenía una posición pequeña o limitada que no justificaba el costo de un análisis profundo del folleto. La neta es que nadie tenía el incentivo económico para ser el primero en leerlo con un abogado externo. El costo de entender lo que estaba pasando recaía sobre cada uno de ellos y pues la ganancia de actuar, si la había, era colectiva. A eso yo lo llamo el problema de la rémora en la gobernanza. El minoritario pequeño siempre espera que el minoritario más grande haga el trabajo de vigilar a la empresa. Pero todos asumen que el trabajo lo hará alguien más, porque pues nadie quiere pagarlo, ¿no? Y cuando la responsabilidad es de todos, no es de nadie, y nadie hace el trabajo. Y hay algo más, ¿no? Los minoritarios no sabían qué vigilar. Tenían acciones de una empresa que funcionaba. No tenían razón para contratar a un abogado que leyera el contrato de custodia, las cláusulas de manejo de activos, los convenios de reporto. Esa información era pública pero técnica y la neta el único que sí la leyó fue Morales y sus asesores. La asamblea dura menos de 2 horas. Morales sale del edificio y afuera el mercado ya está reaccionando. El precio de la acción empieza a moverse hacia arriba. En los 5 días siguientes, 5 días antes de la fecha límite para ejercer derechos sobre el dividendo, la acción sube casi 40%. Hay compras institucionales. Entidades vinculadas a la empresa participan en el mercado. La verdad es que el rally no es espontáneo. Ahora, ¿qué están viendo los que están del otro lado de la mesa, ¿no? Tienes un accionista minoritario que recibe la noticia de la asamblea, a la que por supuesto no fue, y pues no entiende completamente lo que pasó, pero ve que la acción sube y sube y sube hasta el 40%. Y pues le llama a su cazabolsero, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué hago? El cazabolsero, que sí sabe de qué se trata, le dice, mira, el pagaré vale mucho menos que tus acciones. El 3% es casi nada y la falta de liquidez es un problema grave. No puedes vender ese papel en 15 años. ¿Qué hay de la acción, no? Pues ese está subiendo. Hay compras institucionales, pero no sabemos hasta cuándo va a durar el rally. El minoritario pues, se queda así con cara de what y dice, bueno, mano, ¿qué hago, no? ¿Vendo ahora con la acción jalando hacia arriba y salgo raspado? ¿O me quedo con el pagaré y espero otros 15 años, no? Y la verdad es que es una trampa con 2 salidas. Una mala y una peor. Y hay que elegir en 5 días. Muchos vendieron su participación. Muchos más no. Creyeron que el rally iba a seguir y que la acción iba a seguir subiendo, pero no. El rally se acabó y vencida la opción de canje, la acción cayó más del 50% de los que estaban. Los que vendieron a tiempo salieron raspados, ¿no? Obtuvieron menos de lo que valía su acción. Pero los que no vendieron se quedaron tronados con una empresa vaciada, con un pagaré a 15 años y con la sensación correcta, la neta, de que habían jugado en una mesa que estaba inclinada desde antes de que llegara. ¿Qué hay de Morales? Pues Morales tiene lo que llevaba años buscando: capital realizable. Tiene una posición en los Vidrios con los activos reales de Vidrios y Ventanas que puede negociar en sus propios términos y a su propio tiempo y a su propio peso y precio, fuera del mercado de valores, fuera del ojo de la Comisión Nacional Bancaria y fuera del ruido de los analistas y los reportes. Su fondo puede responderle a sus inversionistas saliendo de la empresa, y Guerra, como parte del arreglo, compra el paquete de Morales con apoyo de la familia y amigos cercanos.
Finalmente, Guerra tiene lo que quería, su empresa privada, sin accionistas ajenos, sin reportes trimestrales, sin nadie diciéndole qué hacer con lo que llevan construyendo 3 generaciones de la familia. Los dos, Morales y Guerra, resolvieron su problema. ¿Cuáles son las lecciones de este caso, no? Llevamos cerca de media hora dentro de la cabeza de Dionisio Morales. Vimos su problema, entendimos su lógica y seguimos cada pieza que fue construyendo. Y la neta, si somos honestos, en algún punto del camino empezamos a admirar la elegancia de lo que su abogado diseñó. Eso es incómodo y pues, ese es exactamente el punto, ¿no? Tú pregúntate esto. Si tú fueras Morales, con capital atrapado, con inversionistas esperando, con un mercado que no te da la salida, pues, ¿qué habrías hecho diferente? Y la neta, no te apures mucho para responder, porque la respuesta honesta para la mayoría de las personas en esta audiencia es que probablemente habrían hecho lo mismo, o si no lo mismo, algo muy parecido. Eso dice algo muy importante sobre cómo se resuelven los conflictos en el mundo real. Y no en el salón de clases o en los libros de negocios o en otros podcasts. La primera lección para los que están en una posición como la de Morales en cualquier conflicto es que el poder no se improvisa cuando lo necesitas. Hay que inclinar la mesa desde antes. Aunque Morales diseñó esta operación cuando necesitaba salir de vidrios y ventanas, las herramientas para inclinar la mesa a su favor las fue forjando durante años, mucho tiempo antes de necesitar. Él construyó una posición y un nombre en el mercado, desarrolló relaciones con jugadores de peso y se dio opcionalidad y margen de maniobra. Cuando llegó el momento, todo ya estaba en su lugar. Eso aplica en cualquier conflicto empresarial o personal. La mesa se inclina lo antes posible. La segunda lección, que es para los que pueden estar en el lugar de los minoritarios, digamos de un proveedor pequeño, del que tiene menos fuerza en la negociación o en la relación comercial. Lo que les falló no fue la ley, ni tampoco fue el tiempo, aunque 18 días hayan sido poco. Lo que les falló fue que llegaron a esa asamblea sin haber hecho la tarea. Morales y sus abogados sabían exactamente qué podían hacer con los activos de esa empresa dentro del marco legal. Y los minoritarios nunca lo estudiaron porque no tenían razón para hacerlo. Una posición dispersa no justifica el costo de contratar abogados que lean los estatutos, los convenios y los contratos de custodia. El costo de ese análisis normalmente cae sobre cada accionista individual, aunque la ganancia de detectar un problema, si la hay, sea colectiva. En esa ecuación, el minoritario racional no hace la chamba. Y eso es exactamente lo que Morales calculó. La asimetría real no fue de tiempo ni de recursos legales. Fue de disciplina, de conocimiento, de hacer la tarea. La pregunta que el minoritario debía haberse hecho meses o años antes de que llegara el folleto de la asamblea no era ¿cómo reacciono si pasa esto?, sino ¿qué puede hacer el controlador con los activos de esta empresa y qué yo no estoy viendo? Si esa pregunta no se hace antes de que llegue el conflicto, el folleto de 140 páginas en 18 días no es el problema. Es solo el momento en que el problema se hace visible. Y la tercera lección, la más incómoda, es que lo que hizo Morales fue diseñado dentro de un marco legal. Él usó los instrumentos que la ley le daba para hacer lo que quería hacer y pagó el precio mínimo que tenía que pagar. ¿Eso es suficiente para que sea una operación correcta? Esa pregunta no tiene una respuesta que todos acepten, ¿no? El abogado te diría que la operación fue válida dentro del marco legal. El accionista minoritario te diría que se aprovecharon de él y que lo llevaron al baile. Y Morales te diría, con la cabeza en alto, mira, yo resolví mi problema con las herramientas que tenía. Y los tres tienen razón. Los tres están hablando de lo mismo. Y eso es lo que hace a este caso tan interesante. Hay un sistema con formas de inclinar la mesa a tu favor. Y hay alguien que supo exactamente cómo hacerlo. Ahora vamos con algo que te puedas llevar de este episodio. La próxima vez que estés en un conflicto donde la salida convencional no exista, donde el mercado no te da lo que necesitas, donde las reglas trabajen en tu contra, hazte la pregunta que se hizo el abogado de Morales. ¿Qué podemos hacer lo más legalito que se puede? ¿Qué está prohibido por la ley y qué no? ¿Y hasta dónde podemos estirar la liga? La respuesta a esa pregunta es donde está la solución creativa. Y si estás del otro lado, si eres el chiquito, el que tiene menos fuerza o menos poder o menos canicas, pues la pregunta que tienes que hacerte antes de que llegue el conflicto es distinta. ¿Estoy llegando a la mesa lo más preparado posible? ¿Qué instrumentos tengo para actuar? ¿Y con qué velocidad puedo usarlos?
Si la respuesta honesta es que ninguno, pues ya sabes cuál es tu posición real en esa mesa. Antes de cerrar el episodio, quiero hacer algo que voy a hacer en cada episodio. Pasé media hora contándote lo que pasó y ahora te digo cómo lo leo yo en un marco que llamo Inclina, que tiene 7 elementos que he visto a lo largo de mi carrera sobre quién gana un conflicto asimétrico. No todos los elementos aparecen en cada caso, pero cuando aparecen son los que deciden el resultado. Y en este vi los 7 chambear. El primero es identificar el poder real. Morales tenía el diseño jurídico más los votos en la asamblea y los accionistas minoritarios tenían instrumentos que podían haber operado si hubieran hecho la tarea de llegar preparados a la asamblea. El poder real no estaba en quién tenía razón, sino en quién podía actuar antes de que el otro reaccionara. El segundo elemento es nombrar la asimetría. Años de preparación contra accionistas dispersos con 18 días. Esa asimetría no fue accidental, fue de diseño. Morales la construyó deliberadamente. El siguiente, el tercero, es cambiar el campo de batalla. Cuando el mercado bursátil no le daba la salida, él cambió el terreno. De vender acciones en el mercado abierto a estructurar un dividendo en especie aprobado en la asamblea. No respondió donde el mercado era más fuerte, sino donde podía ganar. El siguiente es limitar las opciones del adversario. El pagaré no negociable, no transferible, 15 años. El vana del minoritario era quedarse con un papel sin liquidez o vender en el rally artificial. Ninguna opción era buena y las dos las diseñó Morales. El siguiente es imponer el timing. Los 18 días no fueron un mínimo legal cumplido por descuido. Fueron el tiempo calculado para que la respuesta organizada de los minoritarios llegara después de que la asamblea ocurriera. El reloj fue un arma. Luego está la narrativa, los consejeros independientes con nombres reconocidos. El exfuncionario de Banca Central, secretario de Estado, no eran decoración, eran la señal de que alguien serio había revisado la operación. La narrativa le daba legitimidad institucional a lo que se estaba haciendo. Y el último es ajustar la presión. El rally de 40% en 5 días antes de la opción no fue espontáneo. Fue presión quirúrgica en el momento exacto. Cuando el minoritario tenía que decidir en días, con la acción arriba, sin entender completamente lo que estaba pasando. Los 7 elementos activos no fueron un accidente. Morales no improvisó en el momento del conflicto. Inclinó la mesa en su favor antes de sentarse a ella. Y eso es exactamente lo que el marco explica. Si quieres ver el marco completo, está en el Substack. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Yo soy Alberto Mansur y esto fue La Mesa Inclinada. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte al podcast y cuéntaselo a algún amigo o algún colega al que creas que le pueda gustar. En la mayoría de los episodios del podcast cambiamos los nombres y algunos de los hechos y las conversaciones para proteger a inocentes, culpables y el secreto profesional de sus asesores. Pero el caso y su solución son reales. Si tú ya sabes de qué o quién estamos hablando, es porque ya sabías del tema desde antes de escucharme. Y si no, no importa. Lo valioso no es el chisme. Ese es otro podcast. Aquí lo importante es lo que aprendas en esta media hora. Algunos de los casos van a ser asuntos en los que yo participé profesionalmente, en otros participaron mis amigos y en otros mis no tan amigos. Y otros más pues son públicamente conocidos, pero todos son reales. Síguenos en la red social que prefieras como Mesa Inclinada. Y si quieres la versión escrita de este episodio y su ficha técnica, pues encuéntrame en Substack también como Mesa Inclinada. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda, el poder no se improvisa, se construye pieza por pieza. Uno debe inclinar la mesa desde antes de necesitar.